Eh, ya estamos con un poquito de delay, por eso no me veo sentada, me había parado a ver que tuviera el link correcto. Ya vamos a conectarnos, estamos en un segundo con Nicolás Vergara para dar comienzo a esta conversación. Muy interesante, esperamos. Sí, y agradecer, ahí vemos a muchos nombres conocidos que se están incorporando, así que bienvenidos a nuestros queridos clientes, amigos, con los que llevamos con muchos trabajando hace tanto tiempo, en este año que ha sido tan intenso también para todos, ¿cierto? Así es que muchas gracias por estar hoy día aquí con nosotros esta mañana. Hola, Nicolás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ya estamos en vivo, Nicolás, estamos esperando. Entonces no hablemos. Vamos a presentar a Nicolás, partamos para ser puntuales y cumplir con los que ya están conectados con nosotros. Vamos a partir presentando a Nicolás, que no requiere mucha presentación. Nicolás es más periodista que todos los periodistas, aunque él dice que no es periodista. Tengo la suerte de haber trabajado con él muchos años. Nicolás es conductor de varios programas y uno estable hace muchos años y fue de los pioneros en la radio Duna. Lo escuchan muchos de ustedes, me imagino, en la mañana. Además, está ahora en un año complejo en que se hacía necesario tanta ayuda, guía y análisis. Nicolás está en Canal 13 de vuelta después de mucho tiempo en pantalla abierta, conduciendo hasta ahora Se Improvisa. En Canal 13 Nicolás también fue, dentro de las muchas cosas que ha hecho, fue director de prensa. De verdad creo que no necesita mucha presentación, yo le agradezco que nos acompañe. Sé que hay hartos de ustedes que además quieren hacerle preguntas a Nicolás, así que ya sabe, está avisado, la Carola también. Esperamos que este webinar sea de ayuda. Este creo nos habla sobre la confianza y creo que después de lo que ocurrió el domingo pasado, tiene más sentido todavía que podamos conversar cómo las marcas se enfrentan a este nuevo futuro y a este nuevo país que comenzamos a vivir. Nicolás. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Gracias a ustedes por la oportunidad, sobre todo de escuchar de primera mano lo que nos tiene que contar la Carola, que yo creo que es muy importante en el minuto que estamos viviendo, sobre todo que el título es bien ambicioso. Y creo confianza en la era de la marca pública, empatía social y manejo de conflictos. La verdad que la empatía social sin duda que va a ser muy necesaria. Hay algunos términos que en algún minuto se ponen de moda, y la empatía está muy de moda, pero tal como como se ponen de moda, pasan de moda, y hay que tener ojo porque conceptos como empatía social, como capacidad de escuchar, los vamos a necesitar mucho. Probablemente las marcas, además, las marcas en tanto representación de una empresa, y una empresa en tanto representación de una forma de sociedad, hoy día, en este último tiempo, han estado muy sometidas a presiones, y por lo tanto es muy importante ver, a contar de lo que empezó a ocurrir en octubre del año pasado, cómo han avanzado. Así que yo creo que este estudio que año a año analiza la confianza de los chilenos en las marcas, y que no solo nos habla de las marcas que nosotros consideramos tradicionales, sino también habla de las instituciones, del gobierno, de las instituciones sin fines de lucro, de los medios de comunicación. Bueno, no queda más, yo creo, que escuchar a la Carolina Schwager. Cuéntanos un poco con qué nos encontramos en este año en que tenemos, sin duda, en este último tiempo, estos últimos, ¿ya cuánto? 14 meses o algo así, en que tenemos muchas más preguntas que respuestas. Así es. Bueno, muchas gracias, Nicolás, María Los Ángeles y Margarita también por la invitación a compartir los resultados del ICREO, o el análisis también que hacemos de los resultados. Para nosotros, cada una de las instancias que nos permiten conversar acerca de confianza son un espacio
virtuoso y una buena oportunidad para profundizar y también para seguir aprendiendo sobre un tema que parece tan obvio, ¿eh? Tan obvio, tan evidente, tan como básico, pero finalmente tan esencial para poder como construir el tejido social en todos los ámbitos, digamos, dentro de la empresa, entre empresas y ciudadanos, entre instituciones públicas y ciudadanos, entre personas, y poder entonces tener efectivamente una buena convivencia, buenas conversaciones que nos permitan avanzar. Voy a compartir con ustedes la presentación de lo que son los resultados de este año. Bueno, parte de los resultados de este año es lo que podemos como compartir, y quedamos súper abiertos a las preguntas, a las conversaciones, a las inquietudes que pueda generar. Así que, como decía Nicolás, el título es ambicioso, pero intenta conectar algunos temas que han estado en la palestra en el último tiempo. ¿Por qué hablamos de la era de la marca pública? Es porque también integramos esto con antecedentes que han venido ocurriendo ya hace bastante tiempo respecto de las expectativas que existen respecto de las empresas hoy día en la sociedad. No solamente las instituciones políticas o de gobierno tienen un rol social para las personas, sino que hoy día se espera también que las empresas trabajen fuertemente su dimensión pública, incluso su dimensión política. No son solamente entes privados con intereses particulares en un grupo cerrado, sino que son organismos o sistemas abiertos que viven en una comunidad y por lo tanto tienen desde ahí un rol público también. Y los otros temas los vamos a ir viendo en el camino. Yo espero que estos conceptos, más que moda, sean conceptos profundos y instalados y que no nos olvidemos. Cuando hablamos de la confianza, claro, hoy día la miramos porque estamos en crisis, ¿no? Y porque los indicadores han venido bajando hace mucho tiempo. Pero si realmente consideramos que la confianza es la base esencial que nos permite construir relaciones, proyectos, visiones de futuro compartidas, etcétera, estos elementos son esenciales y más que una moda debieran ser una manera de vincularnos, de relacionarnos y de trabajar unos con otros. Un poquitito del contexto y del modelo del ICREO. Nosotros empezamos a trabajar en el tema de la confianza hace 7 años. En realidad, conversando con otras personas, recordábamos que los primeros signos de caída o debilitamiento de las desconfianzas partieron más o menos en el 2002. ¿Ah? Pero sin embargo, hace 7 años hubieron algunas caídas más significativas por una serie de hitos o de hechos que fueron mermando algunas instituciones o la imagen o la valoración de algunas empresas. En ese minuto, cuando porque existen indicadores que miden la confianza, lo que quisimos hacer fue tratar de profundizar en entender qué es lo que construye confianza, ¿no? Más allá de que caiga el indicador, qué elementos permiten entender qué ocurre en la relación, en el vínculo, en la manera de funcionar de las instituciones y de las empresas que debilita o fortalece la confianza. Y entonces nace este modelo, que lo vamos a explicar en un momento más, que mide la confianza desde 5 dimensiones que fuimos levantando a través de distintos estudios cualitativos y cuantitativos para profundizar en los elementos que construyen la confianza. Y en este contexto, ¿no? Un contexto aquí, esta es una síntesis que probablemente hasta podría quedar corta en eventos o situaciones desde el año 2009, y podríamos ir un poco más hacia atrás, de eventos que fueron marcando la agenda pública, la agenda noticiosa y por lo tanto también la opinión de la ciudadanía respecto de la confianza que tenían hacia instituciones. Aquí rápidamente para mencionar algunos hechos, ¿no? El 2009, la colusión de la farmacia, en el 2011 el caso de la Polar, en el 2012 el caso Zamudio, en el 2014 el caso Penta, en el 2016 el movimiento No Más FP, en el 2017 y en el 2018 los casos de Paco Gate, el 2019 la cantidad de eventos importantes en términos de expresión pública, y así, ¿no es cierto?, evolutivamente, y si ustedes se fijan, hay casos que tienen que ver con el mundo más político, con el mundo de las instituciones de gobierno, de las Fuerzas Armadas, de las empresas, etc. En distintos ámbitos estos temas se han ido convirtiendo en hitos de discusión y que han ido amenazando o mermando también la confianza.
Lo que a nosotros nos ocurrió también en este tiempo es que más que el ICREO solamente, que es este ICREO original que nace hace 7 años y que mide la confianza de los ciudadanos hacia empresas e instituciones de diversas características, lo que nos interesó es el tema de la confianza, ¿no? Y hicimos este ICREO, pero también con el paso del tiempo, y ahí una invitación de la OTIC SOFOFA, nos invitaron a construir, a trabajar, a diseñar el ICREO o la medición de la confianza, un modelo que permitiera entender la confianza dentro de las empresas. No vamos a profundizar mucho en esto hoy día, pero lo que sí queremos plantear es que nos dimos cuenta, ¿no? Es que la confianza al interior de las empresas, que son un organismo que probablemente reúne una diversidad social y una diversidad de experiencias y situaciones de vida de nuestro país muy relevante, se convierte en una de las instituciones más relevantes para construir confianza. No son las escuelas, no son los colegios, no son las universidades las que reúnen tal diversidad. Y en ese contexto las empresas como espacio de conversación social, de confianza social, empieza a aparecer como cada vez más relevante. Es decir, si las personas que son parte de una organización tienen confianza en esa organización, probablemente es capaz de extenderse hacia la confianza que tienen a otras instituciones. Y el rol entonces de la empresa no solamente es construir confianza hacia su entorno público, sino que hoy día con mucha fuerza hacia sus propios trabajadores. ¿Qué es lo que mide este ICREO? El ICREO hacia la opinión pública mide la confianza en estas 5 dimensiones que aparecen en la izquierda. 3 de ellas, las primeras 3, nosotros les llamamos la nueva confianza, que son las dimensiones de la honestidad y la transparencia, la capacidad de decir la verdad, de no ocultar información desde la perspectiva de las personas. La responsabilidad, que es la capacidad de cumplir las promesas y hacerse cargo de los errores, por lo tanto, no es la perfección, sino que la gobernanza, la capacidad de responder, de hacerse cargo, obviamente también de cumplir, pero de tener esa humildad, esa capacidad de reparar cuando hay errores relevantes. La empatía, que es el verdadero interés por las preocupaciones de las personas y no solamente por los intereses propios de las compañías. Estos 3 son la nueva confianza. Ya vamos a ver que son los más relevantes para las personas, pero no necesariamente los más desarrollados. Y luego el respaldo, que tiene que ver con la trayectoria que da seguridad, y la cercanía, que es la accesibilidad y disponibilidad que tienen las organizaciones. Por otro lado, cuando miramos la confianza dentro de las empresas, se complejiza un poco la cantidad de elementos que tenemos que considerar para entender cómo se construye confianza. Aquí, desde todo el desarrollo, finalmente se levantaron 8 grandes dimensiones. Las voy a mencionar muy rápidamente, algunas más básicas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la preocupación por las condiciones laborales, el respeto y la ética en la manera de tratar y de relacionarse con las personas, la claridad y la honestidad de la comunicación, que se parecería mucho a la honestidad y la transparencia, la responsabilidad y cumplimiento de compromisos, que también ahí hay un match con el otro ICREO. Apareció muy fuerte, vamos a ver después también, y es muy relevante, cómo las organizaciones fomentan la colaboración y la participación, y esa colaboración y participación tiene que ver con escuchar y considerar las opiniones de las personas dentro del desarrollo de la organización. Todo lo que es la entrega de competencias adecuadas y el fomento al desarrollo de las personas, esta capacidad de manejar conflictos, que vamos a hablar un poquitito más, y que en el contexto actual de grandes como tensiones o divisiones o de puntos, ¿no es cierto?, de diferencia, esta capacidad se vuelve cada día más relevante, y algo que también está vinculado con el mundo de la marca pública y que se vuelve también un elemento que construye confianza, la capacidad de conectarse y comprometerse con el entorno, las necesidades sociales, ambientales, etc. Eso es el marco, no los voy a latear más con teoría para poder entrar con resultados, pero igual es importante entender el contexto, porque vamos a ver algunos datos que juntan todas estas cosas y que muestran ranking, pero lo más importante es la profundización de la confianza en estas dimensiones. La confianza es una resultante de algunos de estos elementos. Y también esto se los vamos a dejar, está absolutamente compartido. El estudio es de 1.500 casos, se hace en la región metropolitana, aún no hemos podido extender, ¿no es cierto?, a otras regiones, nos encantaría, pero claramente esto es algo financiado por nosotros y se nos resulta a veces más complejo extenderlo hacia otras
hacia otras regiones y esperan poder hacerlo prontamente. Y un estudio cualitativo que complementa, quisimos como sintonizar un poquitito más desde la sensibilidad personal de las personas en el estado de la confianza hoy. Se miden 296 marcas, se miden 40 categorías, hombres, mujeres, grupos económicos de la BC1 al D, y entre los 18 y más de 55 años es parte de la muestra. Bueno, ¿cuáles son los principales resultados? Aquí nos vamos a los resultados propiamente tal. Y lo primero que podemos decir, y siempre es como complicado mostrar resultados, particularmente cuando hay cosas que no cambian. Nosotros decíamos acá, con crisis social, que fue lo que vivimos el año pasado, pero que de alguna manera lo seguimos viviendo, con pandemia y hoy día también con la incertidumbre económica que ocurre asociada a la pandemia, tenemos que insistir en mirar los desafíos para construir la confianza. ¿Ya? Cuando miramos el indicador agregado de la confianza, el promedio de la confianza, en todas las categorías medidas y vemos la evolución en el tiempo desde el 2015 al 2020, si bien vimos un pequeño mejoramiento entre el 2015 y el 2016, no hemos logrado, ¿no es cierto?, mejorar ni mover el débil nivel de confianza que hoy existe hacia las diversas instituciones y organizaciones de la sociedad. Esta nota no nos puede dejar tranquilos para nada. De hecho, cuando uno mira análisis interesantes que dan cuenta de lo que ocurrió con la crisis social, si bien estos datos los veníamos mirando hace rato, no nos dimos cuenta del trasfondo como emocional y de malestar que estaba como trasfondo de la vivencia de las personas. La confianza, más que un resultado de la crisis social, es parte del trasfondo de la crisis social, y lo importante, para no taparse la cara ni pensar que esto va a pasar solo, digamos, es decir, que esto también sigue en crisis y por lo tanto es un desafío seguir conversando, seguir mirando y seguir evaluando cómo podemos hacernos cargo de esto y cómo podemos mejorar estos indicadores. Cuando miramos las citas más cualitativas de las personas, esto toma dimensiones más duras, ¿no? Un número siempre es un número, sacarse un 3.9 en confianza es complejo, pero cuando uno mira los verbatim de las personas, uno se da cuenta, ¿no es cierto?, de que detrás de esta crisis de confianza hay vivencias complejas, dicen, ¿no? El estallido es expresión de esa crisis de confianza, esto surge de los focus que hicimos, donde la gente dijo basta y abrió los ojos. El estallido es un voto de castigo porque llevábamos mucho tiempo desconfiando de las autoridades. En octubre del año pasado fue el estallido de la desconfianza y la conciliación entre todos para pedir dignidad. Entonces, ¿cómo, no es cierto?, la confianza se ubica al centro de lo que ocurrió y de lo que sigue siendo parte de la vivencia, la experiencia y la emoción también de las personas. Junto con este débil, ¿no es cierto?, desempeño de la confianza, cuando miramos qué ocurre con las dimensiones que medimos, y esto también no ha cambiado prácticamente nada. Hay un pequeño giro que se los voy a comentar, pero de estas 5 dimensiones, las dimensiones de la nueva confianza, que son la transparencia, la responsabilidad y la empatía, particularmente la transparencia y la empatía, que son las más importantes para las personas, siguen estando muy poco desarrolladas para las personas. Y incluso después vamos a ver, la empatía incluso crece en términos de relevancia y importancia para las personas, pero sin embargo no logramos crecer, no logramos destacar en ese punto. En responsabilidad vamos a ver que hay pequeñas mejoras, particularmente en el mundo empresarial. Esta capacidad de hacerse cargo de los errores pareciera ser un tema en el cual las empresas han avanzado o algunas empresas han avanzado para mejorar la confianza. Ahora, el tema más crítico, y que yo creo que se vincula con lo que ocurrió claramente el domingo pasado, es la pérdida de legitimidad de las instituciones de gobierno y de los políticos. Y aquí pongo políticos entre paréntesis porque cuando medimos la categoría político, es la categoría con el peor nivel de confianza o con el mayor nivel de desconfianza de todas las categorías medidas, ¿no? Y cuando uno observa esto, acá están los medios, las instituciones de beneficencia y las empresas, y las instituciones de gobierno y los políticos caen sistemáticamente, año tras año, cuando cumplen el rol social de representar, ¿no es cierto?, los intereses de la ciudadanía, claramente estamos en un tema o en un contexto muy complejo, ¿no? ¿Quiénes son quienes tienen la capacidad de representar? ¿Cómo puede ajustarse, modificarse o adaptarse el sistema político para volver a recuperar también legitimidad frente a la ciudadanía?
¿no? Y cuando lo vemos también desde lo cualitativo, es una crisis histórica, pero sin duda más notoria y aguda en la percepción de las personas hoy día. No hay instituciones de confianza, es un gran quiebre. Aquí se habla de, incluso más allá del gobierno, ni la iglesia, Carabineros se puede confiar. Las instituciones públicas siempre han dado desconfianza. Lo que pasa es que ahora uno grita, y grita también el del lado, y por lo tanto la manifestación de la molestia aparece con más fuerza. Cuando no hay sintonía con la gente, no hay confianza. Todos se enriquecen al llegar a gobierno, etc. Distintas citas, aquí representamos algunas, pero es parte de la percepción amplia que se tiene hacia el sistema político. Y por lo tanto, lo que vemos acá, sin ser nosotros para nada expertos en el tema político, pero sí entendiendo que son instituciones que son muy relevantes para el actuar de la sociedad, sin duda que así como las empresas en algunos ámbitos han también reaccionado y han generado cambios y se están cuestionando respecto de cuál es su rol en la sociedad, la política tiene que hacer este mismo análisis muy profundo. Aquí dejo un trozo muy cortito del sociólogo Castells y que habla de este debilitamiento de la confianza. Algo pasó que se salió. Perdón. Lo que está pasando en Chile no es excepcional para nada. Es un fenómeno global. No se asusten en el sentido de que no están solos. Si se hunden con todo el mundo, porque está todo el mundo así. O la especie humana se mentaliza de alguna manera, no solamente con respecto al clima, sino con respecto a las instituciones, con respecto a las aspiraciones de todos los jóvenes del mundo. O nos actualizamos o desaparecemos. A corto plazo institucionalmente y a muy medio plazo, 50, 100 años, como especie. Los movimientos sociales no son movimientos políticos. Los movimientos políticos son políticos, buscan la transformación del Estado. Los movimientos sociales son aquellos que buscan la emergencia, la difusión, el debate de nuevas formas culturales. Los ciudadanos no tienen confianza ni en sus parlamentarios, ni en sus gobiernos, ni en sus presidentes, ni sobre todo en sus partidos políticos. Hay un rechazo unánime de todos los partidos, no son considerados legítimos ni viables. Más concretamente, piensan que la clase política se ha encerrado en sí misma, solo hablan entre ellos y no se preocupan de los intereses de los ciudadanos más que para vender una opción en un mercado electoral cada 4 años. Voy a salir de esto, que se me fue al otro video. Y voy a seguir compartiendo la presentación. Complementando perdonen, pero se me cayó la presentación. Complementando lo que dice Castells, y viendo los datos, ¿no es cierto?, de adhesión, por ejemplo, política, nos encontramos con que hoy día, por lo menos en los estudios públicos, ¿no es cierto?, más del 70% de las personas no se siente afín, por ejemplo, con ningún partido político, ¿no? Y eso nos muestra, sin duda, ¿no es cierto?, esta como distancia, esta desconfianza, esta dificultad de sentirse representado por el mundo político que hoy día sigue surgiendo, naciendo y desarrollándose desde los propios partidos políticos. Voy a tratar de proyectar de nuevo la presentación, perdonen, pero algo apreté mal y por eso se me fue a otro lado. Ahí está. Y sin duda lo que tenemos que hacer acá es generar otro tipo de conversación, otro tipo de instancia. Acá al lado de Castells aparece esta iniciativa que ha surgido desde la integración de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, que intenta, ¿no es cierto?, generar conversaciones entre pares improbables, entre personas diversas de distintos lugares, en tratar de proyectar el Chile que queremos, en esta intención de construir confianza entre las personas que no sabemos mucho de las experiencias de unos y de otros y que desde ahí, desde la capacidad de integrarnos, de conocernos, de acercarnos, es posible sentar bases, ¿no es cierto?, para poder tener una conversación social respecto del futuro del país diferente. Eso con el tema más político. Ahora, ¿qué pasa con el mundo de las empresas? Y que nos vamos a quedar principalmente en el mundo de las empresas el resto de la presentación. Lo primero es que las empresas
muestran niveles de confianza mayor a otras instituciones hoy. Las empresas aparecen mejor evaluadas que los medios, mejor evaluadas, ¿no es cierto?, que las instituciones de gobierno, pero no nos podemos quedar tranquilos tampoco por eso, porque hay diferencias significativas por categorías y porque también los desempeños, si bien hay algunas que destacan más que otras, todavía tienen espacios enormes, ¿no es cierto?, para crecer y mejorar, sobre todo en estas nuevas dimensiones de la confianza. ¿Qué cosas podemos decir? Este dato no es de este año, es del año anterior, pero quisimos mantenerlo porque gráficamente muestra muy bien como la fragmentación del tipo de empresa. Lo primero que vemos es que dentro de las distintas empresas, aquellas empresas que tienen un rol social evidente, es decir, que son servicios de primera necesidad porque están vinculados con el mundo de la salud, de las pensiones, del transporte, hoy día del mundo de la conectividad, que también es un mundo básico para las personas, tienden a estar peor evaluadas en términos de confianza y además tienden a debilitar sus niveles de confianza en el tiempo. Entonces, mientras tanto, hay otras organizaciones, otras empresas que no necesariamente están en el mundo de la primera necesidad de las personas, ¿no?, pero que logran tener mayores niveles de confianza. Entonces tenemos que tener mucho ojo porque cuando existe y aparece el cuestionamiento a las empresas, el cuestionamiento también se concentra con fuerza en aquellas organizaciones que cumplen y que se hacen cargo de necesidades de primer orden, y por lo tanto el cuestionamiento es mayor. Ese es un primer tema. Si profundizamos un poco en la diversidad o las diferencias entre empresas, y aquí está el ranking entre las distintas categorías medidas y su nivel de confianza, acá en verde aparecen todas las que están por sobre el promedio del ICREO, es decir, por sobre la nota 4, para que tampoco nos pongamos tan alegres, porque si ustedes se fijan, no hay ninguno que tenga notas ni 6, ni siquiera 5 8, ¿no es cierto?, que se acerque a notas realmente destacables, pero sí aparecen categorías con un mejor desempeño en términos de confianza. Vamos a profundizar, aquí aparecen las marcas de tecnología, las radios, que es el medio que aparece destacado dentro del mundo de los medios en términos de confianza, el mundo de los productos que tienen que ver con el cuidado, la higiene y la desinfección del hogar. Vamos a ver también que con la contingencia, por supuesto que eso se vuelve más relevante. Miren qué interesante la posición del e-commerce y el delivery versus el retail tradicional, particularmente en el contexto que hoy día estamos viviendo. Y si nos vamos al extremo inferior en términos de las peores evaluaciones, ahí vemos cómo las figuras políticas tienen los menores niveles de confianza, las instituciones de gobierno también se han visto debilitadas en el tiempo, las instituciones religiosas, y siguen estando también AFP y ISAPRE en posiciones complejas en términos de evaluación. Si profundizamos con algunas de ellas, ¿qué cosas interesantes podemos decir? Lo primero es que por primera vez el mundo de la tecnología se toma el primer lugar en el ranking de las categorías con mayor confianza, superando levemente a la radio. Es una diferencia que ni siquiera es significativa, pero es interesante, ¿no es cierto?, porque por primera vez ocurre, las radios marcaban una diferencia importante con el resto de las categorías medidas, y la tecnología se ha ido tomando este espacio, particularmente creemos, ¿no es cierto?, por esta conectividad que hoy refuerza la relevancia que tiene en este contexto. Son las pantallas que nos permiten conectarnos con el mundo y que nos permiten mantener nuestra vida cotidiana, hoy día más confinados o con un menor movimiento físico, pero que permiten acceder a la educación, acceder al trabajo, al mundo de la entretención, a las relaciones sociales, etc. Por lo tanto, se convirtió en la pantalla de vínculo, ¿no es cierto?, con todos los mundos con los que nos relacionamos. El cuidado y la higiene personal también refuerzan su confianza, no tanto como categoría, como categoría se mantienen en términos de nivel de importancia, pero lo que es interesante es que prácticamente todas las marcas, y vamos a ver después algunos casos más específicos cuando estemos en el tema marcas específicas, casi todas las marcas que participan en esta categoría tienden a mejorar sus indicadores, incluso algunas marcas como Confort que habían visto debilitados sus indicadores de confianza en un periodo de tiempo. Es decir, todas las marcas que participan en este espacio que hoy día es de principal cuidado, de hecho, algo que hemos visto es que todos los negocios, y ahí hay tendencias que aparecen en muchos estudios y consultoras, todos los negocios hoy día tienen una dimensión de salud, así como existían otras necesidades fundamentales, hoy día todas son un negocio que participa en el mundo de la salud y la preocupación por la higiene, ¿no es cierto?, en la vida de las personas, y por eso han tomado una relevancia muy importante y nos dan una seguridad básica de poder operar y funcionar.
los medios. Ahí tal vez Nicolás después nos puede comentar más sobre los medios, pero los medios siguen debilitando su confianza, y esto a pesar de haber aumentado su alcance en tiempos de crisis. Y ahí hay que tener ojo, porque también yo he visto algunas interpretaciones erróneas, como si bien la información ha sido muy importante en este tiempo, las personas han tenido que estar muy conectadas a los medios para poder moverse, tomar decisiones, estar al tanto, etcétera. Ese estar conectados no necesariamente ha implicado un crecimiento en la confianza. Por lo tanto, que un medio sea visto o sea más visto en un periodo de tiempo no es suficiente, ¿no es cierto?, para desarrollar confianza. Y lo que vemos ahí es un debilitamiento de todas las dimensiones que medimos la confianza, y lo que sí tenemos que decir es que las radios se escapan, ¿no es cierto?, de este escenario, y son los canales de televisión, especialmente, y luego las diarios y las revistas, las que tienden a debilitar sus indicadores en todas estas dimensiones. Tampoco es algo que esté fuera, ¿no es cierto?, de lo que uno podría suponer cuando miramos lo que ocurrió en la crisis social, cuando miramos también las verbalizaciones de las personas respecto de los medios también han sido blanco de críticas en medios del malestar social, y desde la percepción ciudadana, y ahí hay divisiones entre lo que muchas veces se define como la población informada o no tan informada, y ahí hay diferencias en la percepción. En términos amplios, la percepción ciudadana es que responden a intereses particulares y no necesariamente a la representación de la sociedad. Y estas son algunas de las temáticas que aparecen en esa percepción, ¿no? Si quieres una explicación de eso, te la puedo aventurar al tiro, pero mejor si quieres lo hacemos al final. Pero esa diferencia entre la radio y los demás medios tiene una explicación, a mi juicio, bastante sencilla. Pero si queréis lo dejamos para el final. Pero dale, Nicolás, pues hagámosla más interactuada. Sí. Lo que pasa, Carola, es que hay un punto, la radio, bueno, se habla mucho del famoso sesgo de confirmación. Y yo creo ¿y cuál es el punto con las radios? Las radios tienen tal nivel de diversidad, hay tal cantidad de radios, que la gente tiene la tendencia a escuchar las radios con las cuales se siente más identificada. Entonces, por lo tanto, dado que dicen lo que ellos esperan que las radios digan, sus niveles de confianza son muy altos. Entonces, en ese sentido, las radios son medios mucho más de nicho. Han ido adquiriendo una condición de medio de nicho muy importante. No hay, o sea, no hay ningún programa de radio o horario de radio que supere en audiencia general. En segmentos puede ocurrir, pero en audiencia general que supere los 2-3 puntos, es muy difícil encontrar situaciones como esa. Entonces eso te lleva a que la gente se vea más identificada y por lo tanto tenga confianza, porque el locutor, el entrevistado le está diciendo lo que ella quiere escuchar. Distinto ocurre en los medios generalistas, que son mucho menores, que están mucho más concentrados y que por lo tanto intentan avanzar hacia un cierto grado de neutralidad en la información, que al final del día deja disconforme a todo el mundo. Entonces la explicación de esa diferencia entre la radio y los demás medios, yo creo que tiene un poco que ver con eso, con el sesgo de confirmación, que es algo parecido a lo que ocurre con la confianza en las redes sociales. ¿Por qué confío en las redes sociales? Porque las redes sociales que sigo son aquellas con las que me siento más identificado. Identificado, claro. Que dicen lo que yo espero que tengan que decir, por lo tanto, desde mi perspectiva, interpreto que son independientes y objetivos. Entonces, ahí hay una doble lectura que es complicada hacer. En el caso de las radios, quizás un poquito más amplio, es un poquito menos dramático que en el caso de las redes. En el caso de las redes sí lo veo mucho más complejo, porque las radios en general manejan algún pequeño grado de diversidad. Pero sí, ahora nosotros, por ejemplo, ahora no mostramos el tema de las redes sociales, pero nosotros hemos visto más fluctuaciones en los temas de confianza en redes sociales. Por ejemplo, lo que ocurrió el año pasado con Facebook. Las radios han sido mucho más estables en el tiempo, también eso es interesante. Comparto lo que tú estás planteando, pero también es valioso, por ejemplo, hay algunas marcas de radio que tienen niveles de confianza bien destacados en comparación a otras, ¿no es cierto?, empresas públicas de gran tamaño. Lo vamos a ver, pero súper bueno el punto y gracias por compartirlo, Nicolás. Bueno, ¿cuál es el estado de la confianza en las marcas específicas, ¿no? Y acá es lo que vamos a compartir, es algo que no nos gusta mucho, pero siempre gusta mucho al público, que tiene que ver con el ranking de las marcas. Pero el ranking de las marcas, de nuevo, ocultan el detalle de todas estas dimensiones, pero sí nos permiten decir
quienes aparecen en posiciones más destacadas. Acá lo que les vamos a mostrar son las 30 marcas, ¿no es cierto?, que aparecen, de estas marcas que nosotros hemos medido, ¿no?, que aparecen con los más altos niveles de confianza. Históricamente, Bomberos siempre se ha llevado el primer lugar en este y otros rankings de valoración de marca. Aparecen también y se ha mantenido Sodimac también históricamente, y el mundo del hogar, en niveles de confianza bien interesantes. Samsung representando el mundo de la tecnología, pero empiezan aquí a aparecer algunos actores que han venido creciendo, y si miramos hacia atrás, estaban en posiciones incluso menos destacadas, pero han venido creciendo sostenidamente en términos de la confianza que generan, un Colún o un Dr. Simi, ¿no? Algunas cosas interesantes es como algunas marcas que no estaban, que incluso medimos esta vez por primera vez, aparecen en el ranking de las marcas más destacadas como Clorox y Lysoform. Vamos a ver ahí el detalle, y voy a profundizar un poco más en esto en las láminas que siguen mostrando el desempeño de los pilares como específicos, ¿ya? Lo primero es que ya veíamos antes desde el punto de vista de las categorías, pero cuando lo miramos desde el punto de vista de las marcas, vemos cómo las marcas que son parte de la salud y el cuidado personal y del hogar, y que antes además no estaban, o porque tenían indicadores más bajos, o porque no las habíamos medido, aparecen dentro de las 30 marcas más destacadas. Y miren aquí el pilar en donde aparecen más destacadas. Estas son marcas cuyo valor se sustenta en la seguridad que le otorga a las personas. Es el respaldo, lo más importante por lejos en relación a las otras dimensiones, porque es una seguridad muy básica que nos permite, ¿no es cierto?, operar en el día a día. Y desde ahí destacan estas marcas, no en las otras características. También destacan marcas que veíamos antes, ¿no es cierto?, por una manera diferente de hacer empresa, ¿no? Colún ha ido progresivamente destacando en distintos indicadores, ya sea por el tipo de compañía que es, ¿no es cierto?, esta estructura de cooperativa que se ha hecho pública y valiosa para las personas, este producto, ¿no es cierto?, que tiene un valor de origen y un valor en términos de, como de transparencia y que se ha relevado en el tiempo, que en tiempos de pandemia también fue de los primeros que dijo que no iba a subir los precios, etc. Una marca que consistentemente ha ido construyendo confianza, y vemos ahí cómo crece en todas las dimensiones. O un Dr. Simi, que es el único que se escapa del mundo de la salud y particularmente de la farmacia. A mí lo que me parece más interesante en el caso de Dr. Simi, y miren aquí la configuración de los pilares, es que una de las pocas marcas en donde las dimensiones más desarrolladas no es el respaldo. Casi todas las marcas en Chile han construido confianza desde la historia, desde la trayectoria, desde la seguridad de la experiencia. Dr. Simi la ha construido desde la empatía y desde la cercanía, teniendo una propuesta de valor que justamente responde a las críticas y el malestar que generó en algún minuto el tema, ¿no es cierto?, que ocurre con las farmacias. También queremos destacar acá algunos temas que también son bien significativos. Se debilitan marcas que pierden o que hacen más débil su rol social, ¿ah? Banco Estado era la marca que se sostenía en el ranking de las 20 marcas con mayores niveles de confianza, por lejos, ¿no es cierto?, en comparación a otros bancos medidos, particularmente cuando se profundizaba por este rol social. Banco Estado siempre ha tenido un foco en la inclusión financiera. Se debilita fuertemente. También hubieron temas de seguridad de la información, de acceso a los productos, etc. Uno entiende, ¿no es cierto?, el cambio de la dirección, y que hoy día empieza a recuperarse levemente. Se refuerza la empatía, la cercanía, pero aquí hay un territorio que Banco Estado tiene que recuperar. Metro también interesante, luego de un periodo de recuperación después de las discontinuidades de servicio, donde Metro tuvo que levantar y desarrollar todo un mundo de community management en realidad, para poder como manejar y anticiparse a las necesidades de las audiencias que tenían que movilizarse. Pensemos que el transporte es una de las experiencias más dolorosas para gran parte de la gente, son muchas horas de transporte, y los problemas que existieron tuvieron que generar reacciones importantes para anticipar los problemas, generar soluciones, y tuvo un efecto muy importante en la revalorización del servicio de Metro, pero post crisis social el debilitamiento se genera en las distintas dimensiones, y creemos que acá el tema de Metro tiene más que ver con haber sido afectado en el significado más simbólico que tiene, en el relacionamiento de los líderes con la propia ciudadanía, y probablemente este debilitamiento es un poco más profundo, no tiene tanto que ver con el servicio, y tiene que ver también más con la
empatía social y con lo que Metro representa, y acá va a haber un trabajo importante que hacer. Las Fuerzas Armadas son otro ámbito de debilitamiento, instituciones históricas, ¿no es cierto?, muy como fundamentales dentro de la sociedad, y también post pandemia se debilitan aún más de lo que venían haciéndolo antes. Carabineros, sin duda, el que por lejos, ¿no es cierto?, vamos a ver después el detalle de los cuadros, pero aquí, bueno, pueden haber muchas explicaciones. Sin duda que es complejo para las Fuerzas Armadas tener un rol ciudadano claro en tiempos de paz, ¿no? Y qué es lo que hacen, y cuál es el valor que tienen, y cuál es su foco, y cuál es... Pero también en tiempos de crisis social, el rol que tuvieron o que han tenido tiene que ver con salir a las calles, y empieza esta tensión de, bueno, ¿y cuál es el rol de las Fuerzas Armadas? ¿Es de orden, es de protección, es de seguridad, o es de represión, ¿no es cierto?, o es de violencia también en relación a la ciudadanía? Y entonces hay un golpe a la valoración de cada uno de ellos. Incluso la PDI, que venía como tomando en la posición que Carabineros había dejado, también se debilita en este periodo de tiempo. Y esta es la evolución de Carabineros, que en realidad es dramática. Es una historia de crisis, podríamos poner una línea del tiempo, crisis que tienen que ver con temas más bien de corrupción, que podrían haber sido también trabajados desde una gobernanza mucho más eficiente, no ocurrieron, se trataron de la manera equivocada. Luego los temas, ¿no es cierto?, como el caso Catrillanca, o lo que ocurrió también en la crisis social, y ya aquella dimensión que era la más valiosa de Carabineros, piensen que la dimensión más desarrollada por Carabineros era la cercanía, es decir, el vínculo cercano, la accesibilidad, la disponibilidad, su presencia probablemente en la calle y la relevancia para las personas. Incluso esa dimensión, la más relevante, ha terminado por debilitarse con muchísima fuerza. Y un par de datos más de otro tipo de empresas también caen en confianza, marcas que son críticamente relevantes en este contexto, pero que también no logran responder adecuadamente a las expectativas de servicio, y entendiendo y teniendo absolutamente la visión comprensiva de que las expectativas de servicio cambiaron radicalmente de un día para otro, y por lo tanto la demanda a la que se vieron enfrentadas las empresas, particularmente el mundo de las telecomunicaciones, fue complejo. Y aquí BTR, que era el representante también del buen servicio, particularmente en ciertos segmentos, acá esto es agregado total población, si lo viéramos en ciertos segmentos sería mejor aún su posición, se ve muy debilitada en todas las dimensiones, ¿no? En la seguridad que entrega el servicio, pero también en la empatía, en la capacidad de conectarse con los intereses de las personas, en la responsabilidad para resolver los problemas, etc. Y esto se vuelve complejo en el contexto actual, incluso con demandas que también son abiertas, ¿no es cierto?, y que llegan a la opinión pública. Y sin ser tan críticas en este tiempo, y también habiendo tenido una menor interacción con los clientes, porque el consumo se enfocó principalmente en temáticas que tenían más que ver con necesidades esenciales, vemos como las grandes tiendas, por ejemplo, disminuyen la confianza, pero particularmente es la marca que ha sido líder de esta categoría, incluso en términos de confianza, ¿no es cierto?, la que se debilita en distintas dimensiones. Ha sido también un tema conocido el cómo se ha respondido a todo lo que tiene que ver con la presencia digital, o el e-commerce, o el servicio, etcétera, y vemos cómo aquí los indicadores, y particularmente los temas de la nueva confianza, transparencia, responsabilidad, empatía, se han visto más golpeados en este tiempo. Y este es el último punto, y después de esto abrimos la conversación. Este punto sí vamos a plantear cuatro temas fundamentales. En este contexto, ¿no es cierto?, de confianza, ¿cuáles son los desafíos para fortalecer la confianza hoy? Y aquí nos vamos a enfocar particularmente en el mundo de las empresas. El mundo político sería otro capítulo gigante. Pero aquí vemos 4 cosas fundamentales. Lo primero, y esto no olvidarlo, hay una necesidad, y particularmente en aquellas, yo diría, en aquellas empresas que están más bien como en el cuadrante de abajo en términos de confianza, de cómo las empresas pueden responder a lo básico, cómo pueden cumplir mejor la promesa que se ha formulado a los clientes y a las personas. Si bien las empresas efectivamente, como mostrábamos, gozan de un mayor nivel de confianza que otras instituciones, el desempeño igual es débil, especialmente en las dimensiones básicas. Acá hicimos el ejercicio de poner la cantidad de empresas que destacan sobre el 70% en las dimensiones que evaluamos. No hay ninguna que destaque en transparencia y en responsabilidad, una en empatía. Si nos vamos al 40%, hay una en honestidad, 6 en responsabilidad, 4 en empatía, y si nos vamos al 30%, siguen habiendo pocas
empresas, versus el respaldo, versus la cercanía, que son dimensiones más conocidas por las organizaciones. Por lo tanto, aquí hay un trabajo como básico y fundamental que hay que fortalecer. Cumplir las promesas y romper el círculo de los microabusos es central para recuperar confianza. Esto lo conversábamos la semana pasada cuando presentamos el ICREO, incluso con Lorenzo Gasmuri, que es presidente de COPEC y de ICARE, y lo conversábamos como tema. Hoy día todavía sigue existiendo en distintas organizaciones y ahí cada uno tiene que mirarse hacia adentro y evaluar en profundidad cuál es el desempeño, pero hay microabusos cuando no permitimos que las personas puedan descontratar un servicio en un momento de dificultad sin la misma facilidad que lo contrataron. Es un microabuso no entregar la información adecuada. Es un microabuso no tener una respuesta en un tiempo razonable, ¿no es cierto? Y darle un seguimiento cuando alguien ha manifestado un problema. Es un microabuso cuando un kilo de un producto no es un kilo, sino que son 970, etcétera. O sea, hay distintos ámbitos y por lo tanto acá hay un desafío básico, porque si esto no se cumple, es difícil construir confianza en los niveles anteriores. Y hay industrias, como veíamos, más cuestionadas y que tienden a ser las más relacionadas con las necesidades básicas de las personas. Ese es un primer tema, y no olvidarlo, ¿no? Lo básico. El segundo tema, y que era el titular de nuestra presentación, tiene que ver con esto que igual entiendo a Nicolás cuando dice como el tema de moda, ¿no? El tema de la empatía, que efectivamente creo que es fácil decirlo, además, y no es necesariamente tan fácil actuarlo y incorporarlo, ¿no? Y nosotros decíamos acá, hay un desafío mayor hoy. No es solo la empatía en términos de entender qué es lo que necesitan las personas respecto del servicio, sus necesidades de consumo, que antes podría haber sido suficiente para poder entregar un buen producto o tener una buena marca para las personas. Hoy día la expectativa es que las empresas vayan más allá del mercado y sean capaces realmente de mirar a la sociedad, entender la comunidad en la cual participan. Es decir, yo puedo generar desarrollo, puedo generar riqueza, pero tengo que hacerme cargo de la comunidad de la cual soy parte y mirar entonces con empatía social las necesidades no resueltas que viven en mi entorno. Y que aquí dos cositas rápidas. Lo único que queríamos destacar en este cuadro es que la empatía, como veíamos, sigue siendo de las dimensiones más bajas. Lo que queríamos mostrar es que en términos de importancia, estas tres aparecen como las más importantes, ¿no? Transparencia, responsabilidad y empatía, pero la empatía viene creciendo. Y lo que nosotros creemos es que esta empatía viene creciendo, ¿no es cierto?, en este desafío de las empresas de ir incluso más allá del mercado. ¿Por qué planteamos esto? Cuando les preguntamos a las personas en qué temas debieran involucrarse o tener una opinión o participar las marcas o las empresas, hoy día la expectativa, y esto no solo desde los indicadores nuestros o chilenos, sino que globales y del mundo, se espera que las empresas participen activamente en temas sociales, ¿no? Incluso entre el año 2019 y el 2020, aquí hubo un cambio en las prioridades de las personas. Si se fijan acá a la derecha, el cuidado del medio ambiente era la prioridad más relevante, es decir, para las personas, porque en el fondo también era el tema que estaba en la agenda pública, ¿no? El 50% decía que las empresas tenían que involucrarse en estos temas. Post-crisis social, no significa esto que el medio ambiente y el cambio climático no sea importante, pero se vuelven a relevar, pero con muchísima fuerza, los temas sociales no resueltos. El acceso a la salud, el acceso a la educación, la desigualdad y la pobreza, el adulto mayor, es decir, las temáticas que tienen que ver con lo social. Y esto aparece también en los estudios que se hacen fuera. Edelman es el gran referente en realidad en estudios de confianza a nivel mundial. Acá voy a poner un ejemplo, pero también lo plantea a nivel amplio, pero se espera hoy día que las empresas tengan punto de vista, que sean parte de la solución en temas valóricos, en temas sociales y económicos. No significa reemplazar al gobierno, pero sí participar activamente en ello. Y en el caso, por ejemplo, de la discriminación racial en Estados Unidos, incluso radical. Aquí dice, el silencio en los temas de racismo no es más una opción desde el punto de vista de las organizaciones. Los consumidores quieren marcas o empresas que tengan una postura moral respecto de los temas raciales en particular. Y en el caso, bueno, de Chile aparecen otras temáticas, ¿no? Incluso en el estudio de Edelman, lo que se plantea hoy es que entonces la confianza, la construcción de confianza se da en la intersección, ¿cierto?, de aquellas empresas que son capaces de resolver mis necesidades personales, las necesidades de servicio, pero también las necesidades de la sociedad. Y por lo tanto el desempeño es muy relevante, pero es insuficiente, y lo que se espera es un compromiso ético
y social, la integridad, pero también el sentido de propósito social, que también muchas veces parece una moda, pero realmente tiene que ver con tomar el rol social que las organizaciones y las empresas se esperan hoy día. Acá hay un par de ejemplos, en realidad solamente quería poner como un extremo de marcas grandes. Acá esta es una marca que históricamente ha tenido una postura activista respecto de temas sociales, es una marca de helado, y que crea incluso productos vinculados a temas específicos que tienen que ver con lo social, pero es una marca que históricamente lo que ha hecho es activar y movilizar, ¿no es cierto?, para sostener la participación democrática en la sociedad. Y esto para mostrar también que hay empresas menos conocidas a veces, o más pequeñas, o no necesariamente tan orientadas al consumo y que pueden cumplir un rol social muy relevante. Acá pongo el ejemplo de un megacentro, por ejemplo, que en este periodo de tiempo pone a disposición de pymes, de organizaciones sociales, oficinas y bodegas sin costo de arriendo por un año, asumiendo o tomando un rol social en función de la situación que ellos mismos tienen. Por lo tanto, esta responsabilidad que se ha visto activada bastante fuertemente en pandemia, porque hay un montón de empresas que han tenido iniciativas muy interesantes en términos de compromiso, claramente no es una expectativa solo de este momento, sino que una expectativa que trasciende a la pandemia y que tiene que ver con las necesidades no resueltas de la sociedad. Entonces, la empatía social es importante. El tercer punto, que va a ser muy evidente para ustedes y que ha sido como probablemente uno de los cambios de estas dos crisis, es cómo los trabajadores se pusieron al centro, ¿no? El poner al centro a los trabajadores, entender que las bases para construir confianza se dan primero incluso al interior de las empresas y en sus propios equipos, y cómo, por ejemplo, muchas empresas post crisis social o post estallido generaron una serie de conversaciones que probablemente nunca antes habían ocurrido dentro de la empresa, con el objetivo de contener, con el objetivo de entender, con el objetivo de vincularse con las distintas personas que son parte, pero acá es fundamental, ¿no? Esto no es algo como spot que debiera ocurrir en el tiempo, sino que es algo que pareciera ser que llegó para quedarse. Y para la opinión pública, después de estos dos momentos, el factor más relevante hoy día para potenciar la confianza de las empresas es la preocupación y el cuidado por los trabajadores. Aquí les preguntábamos si pudieran recomendar a las empresas qué iniciativas o acciones concretas desarrollar para potenciar, mejorar su confianza. Aquí habían algunas: fortalecer la preocupación y cuidado por los trabajadores, 76%. Fortalecer el cuidado por el medio ambiente, para que no nos olvidemos que también es relevante, 56%. Eliminar las situaciones de microabuso en los servicios, 55%. Mejorar y resolver las experiencias de servicio, un 43%. Tener un rol social en las problemáticas de la sociedad, un 38%. En general, todas tienen niveles altos, ¿no es cierto?, de adhesión o de consideración en términos de su capacidad de reconstruir confianza, pero la preocupación y el cuidado por los trabajadores aparece como central. El tema, y este estudio que nosotros hicimos no tenía como objetivo principal medir esto, así que de todas maneras a mí me gustaría que lo miráramos con cuidado, porque no fue diseñado particularmente para representar la confianza de las personas en sus empresas, pero igual es una muestra interesante del total de las personas que eran parte de esta muestra. Un poco menos del 80% trabajaba en empresa, y les preguntamos cuál era la confianza hacia sus lugares de trabajo. Y esto cambia un poco en relación a periodos anteriores. El contexto actual ha sido súper complejo, las personas están viviendo con mucha incertidumbre el escenario laboral en el cual están. La crisis económica también golpea las confianzas y hay altísimas demandas sociales. Y lo que vemos hoy día es que hay una confianza bastante crítica a los lugares de trabajo. Y uno podría decir, ¿pero por qué ocurre esto también cuando hay un montón de empresas y organizaciones que han puesto su foco en los trabajadores, que han tenido, ¿no es cierto?, una orientación a cuidar particularmente? Y eso es así, y ha ocurrido en muchas empresas. Pero pensemos la diversidad de empresas que tenemos hoy día, pequeñas, medianas, grandes, etcétera, y la confianza general en el propio lugar de trabajo hoy día es baja, es crítica y es sensible. Y lo otro que ocurre es que es muy distinta por grupo socioeconómico. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta todo el rato. Lo hemos estado viendo en miles de indicadores, pero la confianza en su empresa es mucho más baja en los segmentos más bajos. También quería destacar acá, no sé si lo vieron el fin de semana, este estudio impulsado por directores de empresa, súper interesante los indicadores. Claramente tenemos una idea
equivocada de la realidad. Vivimos en un país de realidades muy diversas, muy fragmentadas, y lo que pensamos que vive el resto de la sociedad no es necesariamente la realidad. No logramos estimar realmente y tendemos a subestimar la brecha entre la realidad que nosotros vivimos, y me estoy incluyendo, y como lo incluyo a todos ustedes, porque todos los que tenemos una posición también como distinta en términos de privilegio, y la que se vive en comunas de estratos medios y bajos, que es la gran mayoría de la población. Y en ese contexto, si bien obviamente que hay medidas que se valoran, ¿no? Aquí quería destacar el caso de una organización que ha parecido destacada por su compromiso con los trabajadores, e incluso ha sido reconocida por la opinión pública por esa decisión, y no porque aparezca como un tema publicitario, sino que ha sido un concepto que boca a boca ha generado un efecto como virtuoso en términos de la valoración de la compañía, ¿no? Y se valora esto y aparece como una de las 30 marcas con mayor confianza, etc. Cuando uno mira cuál es la evaluación al interior de las organizaciones, la sensibilidad pública y más cualitativa refleja una gran desconfianza en las intenciones de las empresas detrás de su medida. Y en muchos casos se percibe que hay poca empatía. Imagínense esta frase, incluso algunos dicen, los trabajadores somos un número, incluso ya no nos contratan, lo externalizan para no tener que entenderse con uno, se acogen a la ley de protección y luego reparten millonarias utilidades. O sea, pequeñas señales que son muy sensibles y que por supuesto generan y alimentan esta sensación de desconfianza. Y el último punto, y aquí para poder dejar también la conversación, perdón, siempre me alargo porque me entusiasmo presentando, es la capacidad o la necesidad de desarrollar la capacidad de manejar conflictos. Cuando partimos diseñando el ICREO organizaciones nos llamó la atención, de hecho no lo teníamos como uno de los elementos iniciales, y cuando nos fuimos a profundizar en los trabajadores de las organizaciones y también en los líderes, ¿no es cierto?, de personas, esta necesidad de desarrollar la capacidad de manejar conflictos apareció con mucha fuerza. En un contexto fragmentado, esta habilidad para generar conversaciones en un mundo de legítimas diferencias de experiencias y perspectivas pareciera ser hoy día algo realmente fundamental. Y cuando evaluamos al interior de las empresas, esto de nuevo fue en esta muestra en particular, hay un estudio mucho más en profundidad que mide la confianza dentro de las organizaciones, pero cuando miramos en esta muestra cómo evaluaban estas distintas dimensiones que construyen confianza dentro de la empresa, y no voy a detallar el resto, la dimensión que aparece peor evaluada es la capacidad de hacerse cargo de los conflictos de manera oportuna y adecuada. Y probablemente aquí hay algo, ¿no es cierto?, que tenemos que aprender. La capacidad de manejar conflictos se levanta como una necesidad clave en distintos frentes. Cuando miramos la encuesta del Bicentenario, y esto ya viene hace muchos años, ¿no? Entonces, como el tema es, bueno, ¿cómo lo miramos, cómo lo observamos, cómo nos hacemos cargo de esto? Y le preguntan a la gente si en Chile existe un gran conflicto, un conflicto menor, o no hay conflicto entre distintas personas, cuerpos, ¿no es cierto?, instituciones. Aparece que hay un 61% de personas dicen que hay un gran conflicto entre trabajadores y empresarios. Y esto es histórico, ¿no? Hay mucha polaridad, hay visiones contrapuestas, y por lo tanto también hay un desafío de construir y de compartir y de tener esta mirada de estas visiones diversas dentro de las empresas. Esta necesidad sin duda demanda el desarrollo de habilidades que hemos trabajado poco en la interacción y conversación con otros. Aquí destaco, ¿no es cierto?, el manual de Nansen, que fue publicado también el fin de semana, no pasado, sino que el anterior, donde participa Samudio, ¿no es cierto?, la Universidad Alberto Hurtado, y también creo que el Reino si no me equivoco, de Dinamarca, en términos de cómo hay que trabajar, ¿no es cierto?, estas habilidades para poder generar diálogos y poder transformar conflictos, en donde la escucha activa, donde efectivamente como entender y ponerse en la postura de que uno no conoce al otro y poder preguntar y hacerlo desde la humildad es fundamental en un escenario tenso como el que hemos vivido en este tiempo. Yo creo que los conflictos y las diferencias van a existiendo particularmente en este tiempo, que tiene que iniciarse un periodo de diálogo que sea valioso, ¿no? Y aquí lo que se habla es que el diálogo es una forma de comunicación que ofrece tiempo y espacio para que las personas puedan mostrar la complejidad de sus respectivas realidades. Dialogar es una forma de comunicación que se centra en comprender al otro en lugar de convencerlo de que tú tienes la razón, ¿no?
para poder manejar conflictos necesitamos, ¿no es cierto?, de una capacidad de escucha significativamente mayor a la que hemos tenido hasta ahora. Aquí quería destacar una entrevista, y también hay un video que apareció, ¿no es cierto?, de Luis Felipe Gacitúa, de CMPC, hablando acerca del conflicto de la Araucanía, y cómo él se plantea de una manera bien distinta, ¿no es cierto?, hoy respecto de este conflicto. Esta cita me parece notable porque pone un punto de partida completamente diferente. Dice, primero, para resolver un problema hay que entender que el problema existe. Y cuando hay diferencias tan relevantes, hay que profundizar en qué es lo que está detrás de un problema de esta naturaleza. Hay que ir a los temas de fondo, ¿no? Este es un ejemplo probablemente de muchos conflictos que sin duda tenemos que enfrentar. Y además de tener esta capacidad de escucha, y aquí pongo un ejemplo completamente distinto, también en este manejo conflicto hay que tener la disposición de hacer cambios significativos, generando acciones que en algunos casos permitan cambiar totalmente la dinámica de la relación. Este es un ejemplo bien particular, ¿no es cierto?, y tiene que ver con cómo una empresa hace parte, ¿no es cierto?, en la propiedad de la organización a los trabajadores, y que también es una manera de hacer un cambio en términos de la participación efectiva que las personas tienen dentro de una organización, y que es uno de los elementos fundamentales también para construir confianza. La necesidad de trabajar confianza sigue más vigente que nunca, eso lo tenemos súper claro en lo personal, en lo privado y en lo público, incluso más aún con los resultados de las elecciones, ¿no es cierto?, o del plebiscito en realidad que hubo en este tiempo, y que va a requerir de un entorno de confianza para construir en los próximos 2 años. En la relación con las empresas, al menos hay 2 caras de la confianza pública, que implica ir más allá del desempeño, involucrándose y actuando desde la empatía social, y la confianza al interior de la empresa, que pone el foco en la preocupación e interés por los trabajadores, siendo un espacio que efectivamente favorezca la colaboración, la participación, el sentido de pertenencia real y el manejo de los conflictos. En el contexto actual, y esta es la última lámina, les prometo, las empresas tienen una oportunidad única para aportar en la construcción de confianza si logran ser un real espacio de encuentro, conversación e integración social, particularmente por la diversidad, ¿no es cierto?, de personas y actores que participan en el quehacer y en la vida cotidiana que se desarrolla dentro de las empresas, y desde ahí aportar al tejido social de confianza en la sociedad ampliada. Muchas gracias, voy a dejar de participar, la presentación igual queda súper disponible para todos, así que después se lo envío a Margarita y a María de los Ángeles o a Nicolás para que lo puedan compartir, y ahora abrimos a las preguntas. ¿Estás en silencio, Nicolás? Tienes toda la razón. Es que para no molestar, uno intenta y se le olvida. Está bien, perfecto. Desmutearse, que es el término técnico que se utiliza en estos casos. Oye, Carolina, un millón de gracias. A ver, hay varios elementos que a uno le nacen como duda. Y siempre es más fácil empezar por lo del final. Tú destacabas lo de Friosur y destacabas lo de la papelera, bien digo, de lo de Luis Felipe Gacitúa. En ese sentido, esa dimensión, hoy día, ¿tú crees que va a permear en términos que cambien las percepciones de confianza hacia las empresas y por lo tanto mejoren estos niveles de búsqueda de empatía? Básicamente, para empatizar con alguien, voy a ser bien básico, tiene que caerme bien. Y si uno ve las notas que ustedes califican, las empresas en general le caen mal a la gente. Entonces, perdona por lo básico del argumento, pero yo empatizo con quien logro tener ciertos niveles de simpatía o de empatía. ¿Tú crees que eso va a tener un efecto en algún... ¿Has sido capaz de, por ejemplo, tú hablabas de que la papelera, volviendo al caso, después del tema de la colusión del confort, había mejorado eventualmente su nivel de precisión? ¿Tiene que ver con lo que hizo o son otras circunstancias? Es que, claro, en particular en relación a esa última pregunta, es complejo separar los factores, ¿no? Porque yo creo que también hoy día el mundo como del cuidado del hogar se vio muy privilegiado con el mundo de la pandemia. Sí es interesante mirar las cosas que ellos han hecho post-crisis, ¿no? En términos de hacerse cargo
cambiaron estructuras, cambiaron liderazgos, cambiaron políticas de ética, cambiaron las definiciones de la empresa, cambiaron la manera de exigirle ciertos compromisos a las marcas de productos en relación a los consumidores. O sea, podríamos ver ese caso y efectivamente yo te diría que es una empresa que después de la crisis se tomó el problema en serio y ha intentado hacer una serie de cambios. Yo creo que lo que plantea Luis Felipe Gacitúa es más bien un intento muy profundo de meterse en problemas muy complejos que yo creo que no van a tener un efecto para nada inmediato, pero en donde también creo que el rol de los líderes empieza a ser distinto. Creo que en esta construcción de confianza, si bien las empresas son como algo como una estructura lejana, pero cuando las empresas también tienen caras, tienen rostros, son personas, las personas interactúan, empiezan a tener también una oportunidad de vincularse de una manera diferente. Y cuando empiezan a cortarse de alguna manera las distancias, y ahí hay que meterse en una tarea compleja y difícil, ¿no? Porque los prejuicios están para todos los lados, ¿no? Tenemos una visión sesgada de la realidad de lo que viven unos y otros, y poder acercarse en las conversaciones es compleja. A mí me tocó participar en algunos de los encuentros del 3xI, por ejemplo, que fue esta iniciativa, ¿no es cierto?, de encuentros improbables entre sectores diversos de la sociedad, que yo creo que es parte de la iniciativa también, o de la filosofía que está de la iniciativa Hablemos de Chile, que yo creo que hoy día es muy fundamental, ¿ah? Es como iniciar, incentivar y sostener estas conversaciones entre lo que llamamos pares improbables, personas que no nos conocemos y que nos relacionamos desde prejuicios de unos a otros, no conociendo la realidad, las experiencias ni el trasfondo de las percepciones y opiniones es fundamental. Entonces, yo creo que la reconstrucción de confianza es menos institucional y es más personal y requiere de nuevas dinámicas de relación, muy profundas, ¿no? Y por eso también ponemos lo que puede ocurrir dentro de las empresas, porque las empresas como actores sociales que congregan una diversidad social muy significativa, pueden ser un espacio de encuentro, de sintonía, de entendimiento, de comprensión, de conversación y de resolución diferente. Pero para eso hay que realmente estar dispuestos a conocerse, escucharse, entenderse, mirarse y asumir que yo desconozco y tengo una distancia y por lo tanto puedo estar teniendo una percepción completamente equivocada o puedo estar decidiendo con una visión sesgada respecto de la realidad del otro. Entonces, yo creo que es muy profundo. Margarita, estás muteada. Estás muteada, Margarita. Perfecto. Yo tengo una pregunta, Nicolás, te voy a interrumpir. Carola, me queda una duda y si quieren los dos me ayudan a construir esta respuesta, porque vemos también que hay una baja de publicidad durante todo este tiempo y una baja sustantiva de publicidad que tiene que ver, bueno, con una contracción económica, pero también me gustaría a mí ver cómo lo leen ustedes respecto a el nuevo escenario de las marcas respecto a la comunicación. ¿Cómo comunica una marca que siente que está siendo cuestionada permanentemente con una ciudadanía mucho más empoderada? Una ciudadanía que frente a cualquier error te condena fuertemente, donde las redes sociales son súper activas, y cómo eso puede cruzarse, o si puede, o lo ven ustedes cruzado también, con una decisión de las empresas de no comunicar. O sea, claramente, post 18 de octubre del año pasado, muchas empresas se pararon las campañas porque no era el minuto de comunicar. Pero ¿cómo se ha extendido eso en el tiempo? En medio de la pandemia, en medio de un plebiscito, ¿cómo se van contrayendo? ¿Cómo se construye confianza en un escenario en que de alguna manera sientes miedo de comunicar? A ver, yo voy a hacer tengo una visión un poquito, yo creo que las empresas siempre han tenido miedo de comunicar. ¿Ah? Y creo que incluso las empresas han hecho comunicación publicitaria, pero han tenido mucho miedo de ser empresas públicas. Y si pensamos en la historia hacia atrás, más bien lo que ha imperado es el bajo perfil. ¿Ah? El hablar poco, el decir poco, el mostrarse poco. Es decir, yo creo que también la empresa tiene un rol en no haber mostrado el rol de la empresa. ¿Ah? Y el rol de la empresa va mucho más allá de su capacidad de generar trabajo, que es muy relevante, pero tiene que ver también con cómo se vincula con el entorno, cómo se vincula con la comunidad, qué es lo que se hace con... O sea, eso hoy día interesa mucho, ¿ah? Y es interesante que las personas en su dimensión de consumidor observen a las empresas y las marcas no solamente en relación a cómo son sus productos y servicios, sino que cómo son como empresas, ¿no? Cómo son sus líderes, cómo se relacionan con sus trabajadores, etc.
Entonces, yo creo que hoy día aparece una necesidad mucho más amplia de que la empresa se vincule, se relacione de una manera más diversa con la sociedad, no con las personas como consumidores exclusivamente, ¿ya? Sin duda que la publicidad tradicional post-crisis social quedó como un poco entredicho o cuestionada. Las marcas decidieron quedarse calladas y era razonable porque era como poco pertinente hablar de estos temas cuando estábamos hablando de necesidades sociales mucho más fundamentales. Post pandemia la expectativa fue distinta y efectivamente las empresas igual podrían haber tenido una conversación más activa. ¿Ah? Se espera de las empresas que sean parte de la solución, que sean parte de la conversación, que sean parte de cómo se resuelven las cosas, y desde ahí hay un espacio, y yo creo que probablemente no se ha encontrado necesariamente o el espacio, o el tono, o el estilo, o la manera, pero yo creo que hoy día el desafío es como ampliar las dimensiones desde las cuales una compañía o una organización se comunica y se relaciona. Y por lo tanto, yo creo que también es el minuto de mirar las comunicaciones en su perspectiva ampliada. Yo creo que no debemos dejar de fragmentar hoy día lo que es publicidad o lo que es comunicación estratégica, como que hoy día es un todo, como la marca y la empresa es tan sistémica como somos sistémicas las personas, y por lo tanto se tienen que relacionar y vincular de una manera distinta. De hecho, desde el punto de vista del impacto de marca, por lo menos en mi observación, y aquí otros consultores o investigadores podrían cuestionarme, tienen mucho más impacto las noticias sobre las empresas y las marcas que la publicidad que las marcas o empresas hacen respecto de sí mismas. Los residuales de comunicación hace mucho tiempo dejaron, cuando uno le pregunta, ¿y qué te recuerdas de? Se recuerdan de las cosas que se comunicaron hace muchos años atrás. Y también creo, para no ser injusta también con el tema de las comunicaciones, es que todo esto lo estamos viviendo en un escenario de transformación total del mundo de las comunicaciones, ¿ah? En donde la comunicación directa, personal, digital, uno a uno, etcétera, todas esas variaciones también están ocurriendo como transformación dentro de las empresas. Entonces, uno, estamos enfrentados a un escenario que nos exige comunicar de una manera distinta y desde otras dimensiones. Dos, estamos en un escenario de transformación de las propias comunicaciones que nos llevan a comunicar y a tener estrategias en distintas plataformas. Y estamos como en ese mundo. Pero hoy día creo que hay una oportunidad para las empresas de ser más activos, de tener un rol, ¿no es cierto?, más relevante, y es desde el hacer, y es desde la relevancia, y no es desde el simplemente tener familiaridad o ser conocida o decir promesas al aire, sino que desde lo concreto, desde lo tangible, desde construir con compromisos mucho más concretos hacia las personas, sus trabajadores, el entorno, etc. Oye, a ver, yo en gran parte estoy de acuerdo con lo que plantea la Carola, quizás haya otras visiones. Ahora, lo que pasa es que hay un viejo, no sé si ustedes se acuerdan, que durante muchos años, por ejemplo, la Corte Suprema, los tribunales, no comunicaban, no, los jueces no daban entrevistas, los ministros no hablaban, lo hacían muy excepcionalmente, y sostenían que, los tribunales hablaban por sus fallos. Y yo creo que hay una lógica muy instalada en muchas empresas, que las empresas hablan por sus acciones, y que si yo presto un buen servicio y ese servicio está destinado a mis consumidores me van a valorar bien y a mí solo me interesan los consumidores. Y claramente este rol social, este concepto de empresa pública, a mí todavía me queda un poco grande. Creo que se le pide mucho a la empresa cuando se le pide que entienda esta dimensión pública, porque su dimensión pública pasa para muchos y en la cabeza de muchos por pagar impuestos, pagar buenos sueldos, respetar a sus trabajadores y entregar buenos productos. Entonces, entender que eso forma parte de un todo, yo creo que ha sido más difícil. Tú tienes toda la razón, Carola, cuando planteas que las empresas son mucho más recordadas por las noticias que generan que por la publicidad que hacen. Entonces eso genera una tentación, que es entonces no hago noticias. Entonces, planteo mi política de comunicación, como tú muy bien lo decías, como no tengo comunicación. Porque si yo no existo, por lo tanto, no tengo el riesgo de aparecer, no tengo el riesgo de ser calificado. Y eso hoy día se convierte en un error porque tú dejaste de poner el marco. O sea, aquí hay un punto que es importante. Históricamente, las empresas entendían que ellos salían a los medios de comunicación cuando querían salir y no había esta demanda por estar en los medios. Hoy día
un señor con una cámara de un teléfono celular que es mal atendido en una compañía, te pone primero en su red social, después en otra red social, y lo más probable es que eso llegue a un medio de comunicación, y tú, sin haber decidido, sin haber tomado tú la decisión, eres emplazado y colocado públicamente en algo que no sabes. Eso sin duda que está súper instalado. También las empresas abusan, o no sé si el término abusan, pero se confían demasiado en algo que probablemente tú has visto, Carola, que tiene que ver con que una cosa son las percepciones generales y otra son las percepciones particulares. Entonces, efectivamente, yo creo que nosotros hacemos el ejercicio. Si a nosotros nos preguntan, por ejemplo, por las FP, decimos que son pésimas. Después le preguntamos por nuestra FP, y decimos, mira, la verdad que me llega la cartola a tiempo, que cuando tenía que hacer un trámite me resulta, cuando fui a retirar el 10% me lo entregaron y llegó y estaba, y sabéis que era más plata que la yo esperaba. Entonces yo sigo pensando que el sistema es malo, pero empiezo a pensar que mi AFP es buena. Y eso ocurre respecto a los políticos. Los políticos son todos ladrones. Ahora tu senador, no, mira, no es mala persona. Y el diputado, no, a ese lo he visto más, es buen tipo. Y el alcalde, no, el alcalde me resuelve el problema. Y el concejal, no, el concejal es mi amigo. Y entonces resulta que mi concejal, mi alcalde, mi empresa, mi banco, no es malo. Los bancos son malos, el mío no. Entonces, y ese es algo, es una dimensión en el cual a veces se confían mucho las empresas, y es una dimensión que probablemente indicadores como el que ustedes hacen en Alma Brands lo considera, pero sí yo tengo la sensación que siempre hay un sesgo de industria. Si yo pienso que los bancos son malos, la calificación que voy a tener de la marca de mi banco va a estar mediatizada por esta cosa superior. Lo mismo ocurre en el retail, etcétera. Por ejemplo, tú mencionabas un titular, o más que un titular, algo que una cita que ustedes hacían. Cencosud y Walmart repartieron utilidades cuando tenían gente en protección de empleo. En el caso de Cencosud es más difícil de explicar porque a los que mandaron a los de los malls, no a los de los supermercados, pero no importa. En el caso de Walmart entiendo que no solo no mandó gente a protección de empleo, sino que contrató gente. Pero la percepción global es que como Cencosud, que no era Jumbo, pero no importa, había mandado gente al sistema de protección de empleo, quedó la sensación de que eso había ocurrido. Entonces ahí yo creo que tenemos un desafío para tratar de separar la baja del grano, que es muy importante. Sí, yo creo que, o sea, lo que tú dices ocurre es como una tendencia como global, que la confianza es más crítica en general y es menos crítica cuando hablo del lugar donde yo estoy. Pero a pesar de eso, cuando nos vamos dentro de las organizaciones y dentro de las empresas a sus propios indicadores, y cuando vamos particularmente a aquellas categorías que han sido más cuestionadas, y te lo digo por experiencia propia de estudiar empresas particulares, yo creo que hemos tendido a como obviar un poco el reclamo, a mirar también como los promedios y los resultados ascendentes. Yo siempre digo, a mirar menos las notas 1 y 4. Y lamentablemente en las notas 1 y 4, donde aparece el malestar o la insatisfacción, de alguna manera está el caldo de cultivo para la construcción de las desconfianzas. Y esos temas son muy relevantes de tomar en cuenta, son muy relevantes de atender, de mirar, de observar con mucho cuidado qué es lo que está detrás de esos elementos de satisfacción, particularmente si no estamos cumpliendo con las promesas básicas, y luego hoy día cuando empiezan a aparecer otros desafíos, como dices tú, que son más complejos, que todavía tenemos que entender, que tenemos que ver cómo participar, que tienen que ver con los desafíos y con el rol social, en donde el primer elemento, ¿no es cierto?, de este rol social es cuál es el vínculo de las empresas con sus propios trabajadores. De hecho, cuando miramos el rol social, se tiende como a mirar como, claro, mi responsabilidad con los consumidores y mi responsabilidad con el entorno, pero la primera comunidad con la cual yo soy parte es los propios trabajadores, y hoy día se ha puesto al centro, ¿no? Y es una oportunidad para poder como interactuar, actuar y trabajar distinto. Y lo más interesante es que eso tiene valor para el entorno externo. Es como cuando eso es de verdad, se hace bien, tiene un impacto incluso en la mirada de los otros que se vinculan y que pueden incluso elegir, preferir, promover, ¿no es cierto?, el uso o la elección de una cierta compañía. Yo no puedo, perdona Nico, yo no puedo dejar pasar el tema que están tocando de la importancia de los trabajadores, algo que hemos vivido este año en forma impresionante.
básicamente porque se cambió la forma de trabajar en 2 semanas. Y aquí me gustaría, un poco, me interesaría mucho como la visión de los dos, tanto de Nicolás, que está, ¿cierto?, en conversaciones permanentes con personas que ejercen roles de liderazgo político, social, empresarial, y también la visión tuya, Carola, de qué subyace tras esta desconfianza que yo siento que es un poquito histórica de los trabajadores con su empresa. Tú diste algunas luces, Sí. pero eso desde el punto de vista del trabajador. Pero a mí me interesa mucho cuál es la mirada que está desde arriba, que yo entiendo que ya existe cierta conciencia, o mucho mayor conciencia de esta brecha respecto de la visión que tienen los trabajadores de mi empresa respecto de la que yo tengo de mi empresa, ¿cierto? ¿Cuál es la mirada desde arriba? ¿Ustedes sienten que hay un cambio? No sé, Nico, te lo pregunto a ti que está ahí en conversas permanentes, quizás a veces con gente que está haciendo governance dentro de las compañías. ¿Cómo ves tú ese tema? A ver, sí, a ver, no, el punto es complicado lo que tú lo planteas porque en el fondo, y tú que te toca estar en el tema de las comunicaciones internas, probablemente es difícil encontrar una compañía que sienta que lo está haciendo mal en su relación laboral, porque, y la Carola probablemente lo haber visto también, porque la gradualidad es muy grande, o sea, está desde aquel que entiende que su único deber es pagar a tiempo los sueldos, que ellas con las condiciones de higiene y seguridad correspondientes y garantizar una cierta carrera. Hay otros que le agregan el trato, hay otros que le agregan la proyección, hay otros que se preocupan de la familia, pero tú no, en ninguno de ellos tienes la percepción de que lo estén haciendo mal, porque los parámetros que se autoimponen son parámetros determinados. Entonces, el punto es que hoy día socialmente te están exigiendo más que por supuesto implica sacrificar márgenes, implica aumentar la inversión, implica un montón de cosas. Entonces, yo creo que aquí, y es el típico problema cuando juntamos la realidad con la percepción. Y las percepciones se construyen a partir de lo que yo veo como realidad. Entonces, ahí tenemos una situación en que todavía, y yo creo que se da mucho la percepción de esta distinta visión respecto a donde yo estoy versus cómo me ven de afuera. Entonces, lo que yo creo que no hay es la confianza, es entender que este es un proceso en el cual si yo me puedo llevar fantástico con mis trabajadores, pero si mis trabajadores, por ejemplo, estacionan sus autos, porque hoy día la mayor parte de las empresas, los trabajadores llegan en auto, si estacionan sus autos frente a las casas de mis vecinos y le complican la entrada y la salida a los vecinos, no puedo, esa es una dimensión real, porque además le va a provocar un desagrado a mi trabajador que se va a enfrentar con la agresividad del entorno porque puso el auto en un lugar. Entonces, para algunos eso se resuelve instalando estacionamientos, para otros se resuelve poniendo transporte propio, y para otros es un problema cada uno. No sé si me explico. O sea, yo creo que en ese sentido lo que falta hoy día es una capacidad de entender la multidimensionalidad, que yo creo que algo de eso planteaba la Carola. Yo tengo la impresión, y no es que el empresario en Chile sea por definición autocomplaciente, sino que probablemente no se ha sentido todavía emplazado a avanzar en esas otras direcciones. Me enredé un poco en la explicación, pero súper bueno el ejemplo, además, muy clarificador. Porque uno tiene que, porque las empresas nos cuesta entender muchas veces, dentro de la empresa, cuesta entender que hay un mundo que está más allá. Y cuesta entender, por ejemplo, a ver, no sé, un ejemplo, yo le escucho de repente gente que te dice, oye, la pandemia fue lo mejor porque descubrí que el teletrabajo es fantástico, así que voy a volver al teletrabajo. Y a los 15 días te dicen, voy a mantener el teletrabajo. Dicen, oye, tengo una demanda brutal de gente que quiere venir a la oficina. Entonces no se entiende la dimensión social que tiene el relacionarse con los trabajadores. Entonces, y en ese sentido, por la lógica, de repente la empresa en Chile es un poquito blanco y negro, es un poquito binario. O trabajamos todos aquí adentro, o trabajamos todos de la casa, y nos cuesta más. Porque además,
tenemos dificultades con las leyes laborales, tenemos un montón de elementos que nos complican. Tenemos dos preguntas. Déjame, Tenemos- Margarita, puedo complementar porque me Obvio, parece obvio, que es un obvio. temazo y si bien la Puki lo preguntó, perdón, María Los Ángeles, No, perdón. no hay problema, todo el mundo me dice Puki, tranquilo. Ya. Nadie, no. Si su pregunta fue más bien como desde los líderes, yo quiero como volver un poquitito al ICREO Organizaciones, que para nosotros igual fue un hallazgo bien importante. Yo creo que las empresas han trabajado como sobre un cierto marco y comprensión respecto de cómo vincularse con los trabajadores, ¿ya? Incluso lo miramos desde los indicadores que predominan son los indicadores de clima organizacional, etcétera, ¿no? Que no es lo mismo que entender cómo está construida la confianza dentro de las empresas, que es el tipo de vínculo como más profundo entre las personas que son parte de una organización, sus equipos, los líderes, etcétera. En donde tiende a pasar lo que dice Nicolás, que la confianza de las personas tiende a ser en el grupo más reducido de mi equipo personal, y en la medida que me voy ampliando, ¿no es cierto?, cómo yo percibo al líder de la organización o cómo yo percibo a los otros equipos, como que la confianza se empieza a diluir. ¿Cuáles son como los elementos fundamentales? Y a nosotros nos llamó la atención porque no fueron los más básicos, los que estaban como en el mayor cuestionamiento de la confianza. Las dimensiones más importantes y menos desarrolladas en un estudio específico que hicimos para medir la confianza, también con otros 1.500 casos distribuidos de trabajadores de empresas de distintas categorías, los temas más relevantes y menos desarrollados eran la participación y la colaboración, es decir, que las personas de una empresa, más que tener simplemente un sueldo, ¿no es cierto?, ciertas condiciones laborales, la posibilidad, se sintieran realmente parte de la organización, consideradas en su opinión, en su punto de vista respecto del desarrollo. Es lo mismo que la gente nos está pidiendo en la sociedad, pero nos está pidiendo en la empresa, donde es más accionable, la sociedad es más complejo, pero en la empresa tal vez sí podemos hacerlo. El segundo tema es el manejo de conflictos, es decir, manejar los conflictos de manera oportuna y entenderlos como una manera de aprender, de aprendizaje, ¿no? Y que tiene que ver con otra manera de escucharnos, de conversar, de interactuar y de resolver. Y un tercer punto que también aparece crítico es la responsabilidad y el cumplimiento de compromiso, ¿ya? Es decir, otra de las dimensiones del ICREO hacia afuera. Y solo para cerrar y para decir lo importante que tiene es que el compromiso con el entorno también es una variable de construcción de confianza de los trabajadores. Es decir, cuando las personas se sienten en una organización que tiene una responsabilidad con la comunidad, con el espacio, con el entorno con el cual participa, la confianza hacia ese lugar también crece significativamente. O sea, imagínense como, de nuevo, el círculo virtuoso que se puede construir dentro de la empresa respecto de la posibilidad de construir confianza en la sociedad. Entonces, yo creo que esto que miramos y que se nos hace como inasible cuando miramos la sociedad completa de todos los chilenos, cuando lo miramos en nuestra propia comunidad, que es la empresa que desarrollamos. Yo tengo una empresa nuestra, una empresa pequeña, ¿no es cierto?, de un poquito más de 20 personas, pero los que tenemos de 20, de 50, de 100, de 400, de 1000, digamos, ese espacio es un espacio mucho más gestionable, mucho más abordable, ¿no? Y esas son las dimensiones que se debieran trabajar con mucho cuidado. Margarita, tú querías preguntar algo. Silencio de nuevo. Estoy muteada, Sí. ya. No yo, sino que llegaron dos preguntas, se las hago juntas, aunque no tienen nada que ver, en honor al tiempo, porque les prometimos a las 10:30 terminar. Una dice, en relación a la confianza, hoy para las marcas es más relevante ofrecer abrazos, ofrecer ayuda, en términos del, me imagino, esto contextualizando, supongo que tiene que ver con la pandemia. Y la otra pregunta tiene que ver con los nuevos medios. Y ponen como ejemplo interferencia, hay estos últimos, los nuevos medios como interferencia, bueno, ex ante, que partió hace poquito de Bofil, los nuevos medios, ¿qué posibilidades de crecimiento de audiencia tienen especialmente después del estallido social? Hay muchos medios, el definido, hay hartos medios como más pequeños, online, y qué posibilidades tienen de generación de confianza en este contexto. Y con eso vamos cerrando para cumplirle a todos nuestros clientes. ¿Quieres que si quieres, yo me hago cargo, Carola, de la pregunta de los medios? Ahora, espacio. Ahora, los medios, el problema práctico es que hoy día hablar de medio chico, medio grande, yo creo, o medio nuevo, o medio digital, hoy día los medios estamos todos insertos en una batalla, una batalla brutal, básicamente por sobrevivir. Quizá con la excepción de la radio,
y es curioso porque también parece que el público percibe, las radios tienen hoy día en términos generales una salud bastante mejor que el resto de los medios de comunicación. A mí me llamaba la atención cuando la Carola hablaba de revistas y diarios. La verdad que revistas, no quedan revistas de circulación, Sí, o sea, es verdad. las revistas desaparecieron, o sea, y diarios también se han ido limitando, se han ido fusionando, entonces es muy complicado. Entonces yo creo que más que hablar de medios nuevos, nuevos viejos o medios viejos, yo creo que lo que hay es una búsqueda de los medios por llegar a distintos públicos. ¿Y cómo se llega a esos distintos públicos? Es la pregunta que hoy día se plantea. Entonces, yo no sé si esos medios van a generar mayor confianza. Efectivamente, hay algunos medios, tú mencionaste Interferencia, mencionaste Exante es el medio de Cristian Bofill. En el caso de Interferencia, yo, por ejemplo, hay medios como ese, que no, como no les tengo ninguna confianza, no los leo. Pero probablemente a quien le guste lo que contienen, sí los van a leer y le van a tener gran confianza. Porque van a hablar de temas que les parecen. Entonces, ahí hay, y probablemente también, vuelvo a la lógica del sesgo de confirmación, lo que no van a lograr probablemente es masividad. Y lo que hay hoy día es una discusión muy importante por cómo hoy día monetizo los nuevos medios. Los medios tradicionales, por último, tienen la posibilidad de vender publicidad, tienen la posibilidad inclusive de convertirse en nuevos medios. Este fin de semana, por ejemplo, me tocó participar en varios de los servicios que ofreció para las elecciones el diario La Tercera, y el diario La Tercera logró monetizar por la vía de certificar las audiencias de quienes estaban viendo, de hacer una suerte de webinars como este, pero tener claridad respecto a quienes lo estaban viendo, entonces con eso pudo comercializarlo. Entonces, en el fondo, lo que hay es una lógica de que todos están tratando de encontrar el modelo que les permita financiarse. Por ahora, medios como Interferencia o como Exante son dos buenos ejemplos de medios que consiguieron mecenas, que les dieron una cantidad importante, o que les aportan una cantidad importante de dinero para funcionar, pero por ahora no han podido monetizar su manera no han tenido forma de monetizar y de generarse ingresos. Y en ese sentido, por lo tanto, primero yo creo, para generar confianza tenéis que sobrevivir, y la sobrevivencia de los medios hoy día está compleja prácticamente en todos los medios. Lo que sí es complejo es cuando se produce esta lógica de yo leo o escucho o veo el medio que dice lo que yo quiero escuchar, porque eso genera una gran confianza, pero genera unos niveles de desinformación brutales. Yo voy a tomar la otra pregunta sobre el tema de qué es más relevante hoy día. Y yo lo voy a ampliar un poco porque yo creo que no es ni abrazos ni ayuda conceptualmente, como creo que sí hoy día existe y va a seguir existiendo una necesidad de contención importante, que es mucho más que el abrazo, ¿no? La necesidad de contención tiene que ver efectivamente con la capacidad de escucha, de conversación, de comprensión, de mirar al otro, de entender sus necesidades particulares. Vamos a estar en un mundo además como bastante híbrido por un rato, pero básicamente lo que uno ve, nosotros además del ICREO desarrollamos durante todo este tiempo un estudio que es público y está súper disponible, de repente Margarita también lo puedes compartir, que es el Cambia Todo Cambia, que tiene que ver con entender qué ha estado ocurriendo con la experiencia de vida, digamos, de la sociedad y de distintos segmentos en este periodo. Y lo que podemos decir que no ha cambiado, ¿no?, es que hoy día estamos viviendo en un mundo en donde hay incertidumbre, donde hay temor, donde hay cambios importantes y significativos en distintas dimensiones de la vida, que exigía una adaptación relevante en un montón de espacios, hay tensiones que se están viviendo y eso va a seguir existiendo. Y por lo tanto, el rol que tenemos en nuestra capacidad de contención, que a veces es con un abrazo, a veces es con una conversación, a veces es con la capacidad de flexibilizar ciertas decisiones, de confiar en el otro para poder como apoyar la toma de ciertas decisiones. Creo que la necesidad de contención va a seguir existiendo fuertemente y de una perspectiva mucho más ampliada que solamente como entiendo lo que sientes, sino que también cómo te ayudo, cómo aporto, digamos, en esos temas. Y respecto de la ayuda, yo creo que sin duda durante la pandemia todo lo que ha tenido que ver con la ayuda ha sido sumamente valorado y probablemente va a seguir siendo valorado en distintos ámbitos.
ojalá esa ayuda, que en el fondo se visibilizó la capacidad de las empresas, particularmente aquellas, porque también las empresas también sufrieron en este periodo de tiempo, muchas han estado en modo supervivencia, digamos, algunas se han visto afectadas, incluso no han logrado, por lo tanto, están en distintos escenarios, pero aquellas que tienen el potencial de proyectarse, cómo esa ayuda se convierte también en un compromiso de aporte o de aporte social de largo plazo. ¿Por qué? Porque las necesidades económicas, sociales o de brechas que tenemos como país van a ser mayores o están siendo mayores que lo que ocurrió antes de las dos crisis. Las brechas educacionales son mayores, las brechas de género en términos de incorporación al mundo laboral son mayores, las brechas sociales en términos de desigualdad económica son mayores, es decir, la participación de las personas mayores o de los adultos mayores que sí han sido focos de atención, pero no necesariamente de integración social, también son mayores. Nosotros los vimos todos esos segmentos. Entonces, las necesidades van a ser más amplias y por lo tanto el desafío de acompañar la recuperación, incluso la solución o el fortalecimiento o la reducción de esas brechas sigue vigente y más vigente que nunca. Entonces, por un lado yo creo que es contención, la ayuda es valiosa, pero cómo esa ayuda se convierte también en compromiso social de largo plazo, particularmente en temáticas que son evidentes, en las cuales es posible participar. Eso veo como foco respecto de las marcas. Nos encantaría poder seguir otro rato, pero yo creo que aquí todos ya tienen compromisos y reuniones pendientes, me imagino. Así que primero que nada queremos agradecer a Nicolás, a la Carola, a la Cali también, que ha estado también respondiendo preguntas por el chat, por su participación, por sus opiniones, súper interesante lo que nos presentó la Carola, la mirada de Nicolás Vergara desde su rol, ¿cierto? Muy, muy complementario. Se nos vienen meses de incertidumbre, seguiremos administrando incertidumbre entonces, como se ve hacia adelante, ¿no? Así que bueno, y nosotros con la Margarita queremos darle las gracias a todos nuestros clientes que se conectaron, que por todos los comentarios que nos han mandado también, felices de haber logrado esta instancia, así que mil gracias a todos y será hasta la próxima. Nico, ¿quieres cerrar tú? ¿Quieres agregar algo? Un millón de gracias. Lo único, tú tienes razón respecto a la administración de incertidumbres, pero tengo la sensación de que las incertidumbres están disminuyendo. Y eso es muy relevante entenderlo. Y eso, y probablemente después de lo que pasó el fin de semana, yo creo que hay un cierto cauce que las cosas empiezan a tomar y que yo creo que, digamos, al menos hay un grado de incertidumbre que desapareció y que tiene que ver con que finalmente hay un grupo importante de chilenos que están disponibles para una vía institucional por ahora, y eso yo creo que es un elemento a tener en cuenta en todas las decisiones y a considerarlo a efectos de no ser tan flagelante, autoflagelante, porque efectivamente tenemos que manejar incertidumbre, pero alguna certeza estamos empezando a adquirir. ¿Qué esas pueden caber en el tiempo? Bueno, retrotraigámonos a septiembre del año pasado o al 16 de octubre del año pasado y nos vamos a dar cuenta que las cosas pueden cambiar. Pero yo te diría que lo que pasó el fin de semana más bien abre una visión, yo no voy a decir de optimismo, porque creo que no cabe ser optimista o pesimista, pero sí al menos tenemos menos incertidumbres que manejar, pues creo que, por ejemplo, que si hubiera habido el resultado, creo que el resultado no era tan relevante, pero si hubiéramos tenido una participación insignificante, por ejemplo, en el plebiscito, eso sí que habría planteado un montón de incertidumbres. Y si bien no tuvimos una participación loca, no rompimos los récords, creo que la cantidad de nuevos votantes que atrajimos, la cantidad de gente que va a votar en la siguiente elección y que todavía no fue a votar por temor a la pandemia, y los grados de participación en muchas de las comunas más conflictivas de Santiago, yo creo que abren un marco de certeza más que incerteza por ahora, al menos contestan preguntas. Yo creo que sería muy distinto muy distinto el ambiente si hubieran votado 4 millones de personas, por ejemplo. Yo creo que eso yo creo que es un poco así como pasa. Sí. Oye, yo coincido totalmente con Nicolás, y solamente agregar que yo creo que además el mundo es con incertidumbre, o sea, ya más incertidumbre que la que hemos vivido, es como complejo, y creo que el marco es diferente, pero
pero lo que sí podemos intentar construir es entornos de confianza para enfrentar la incertidumbre. Entonces sigo insistiendo, puede ser idealista la visión, pero muy relevante, pero enfrentar desde la confianza los desafíos que tienen y la incertidumbre en distintos planos. Y yo creo que tenemos que aprender a vivir con cambios, con transformaciones, con cuestionamientos, con nuevas preguntas, con desafíos que no sabemos necesariamente cómo resolver, pero cuando eso se da en marcos y en entornos de confianza, sin duda que es más factible enfrentarlos. Así que yo creo que todos a participar, ¿no es cierto?, con mucha conciencia respecto de los espacios de confianza que generamos para enfrentar las nuevas conversaciones que se vienen. Exactamente. Un millón de gracias. María Los Ángeles. Gracias a todos, y el informe está disponible, ¿cierto, Margarita? Lo vamos a, Se lo vamos a hacer llegar a todos. Sí. Gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Bien. Chao, chao. Chao.